Bueno, en este nuevo resumen semanal vamos a estar hablando principalmente del mercado exterior por dos cuestiones fundamentales que veníamos mencionando en el grupo. Por un lado, la Fed se pronunció respecto a las tasas de interés y por otro lado también continúa las semanas de presentaciones de balances. En este caso tenemos sorpresas positivas como también negativas. Por un lado, en la temporada de balances tenemos a Microsoft que sorprendió para bien, venía muy castigada, tenía una caída entre un 15 a un 16% en lo que va del año y más en cuanto a su máximo histórico, creo que estuvo cerca de un 30% en cuanto a su retroceso, principalmente por temores respecto a la industria del software, pero bueno, presentó el miércoles en el after a la tarde y deslumbraron a Wall Street. El negocio de la nube, que es uno de los negocios que comenzó a generar actualmente, creció un 43% interanual, sus ingresos y ganancias por acción también vinieron por encima de lo esperado, y algo muy importante es que mantuvo la guía de gastos, por lo menos para el 2026. El mercado leyó que estas inversiones en lo que es inteligencia artificial están empezando a dar sus resultados y la acción por eso subió un 15% el día posterior, el jueves, y el viernes volvió a subir un 2%. En el caso de Amazon también gustó, sus ingresos vinieron muy por encima de lo esperado, creció su negocio en la nube un 37% interanual y en cuanto a las ganancias por acción vinieron por encima de lo esperado. Lo que sí hubo un aumento en el CAPEX. Confirmó, al igual que Microsoft, que el gasto en inteligencia artificial se está traduciendo en mayores ingresos y entonces el mercado también la premió con una suba del 15%. Del otro lado, no gustaron ni el balance de Apple ni el balance de Meta. En el caso de Apple, pese a que los ingresos y las ganancias vinieron por encima de lo esperados y las ventas de iPhone también crecieron un 20% interanual, el foco quedó puesta en la guía de ventas para el trimestre que viene en curso. La empresa proyectó una alza entre el 9 y el 11%, que es por debajo del 10 o 12 que se estaba esperando por parte del mercado. Y mencionó uno de los cuellos de botella, es decir, uno de los problemas que venimos mencionando, que es la cadena de suministros, porque hubo un gran aumento en los precios de la memoria. Ya sea que subió el precio de los iPad o el precio de las MacBook, esto obviamente genera menor cantidad de ventas. La acción a partir de eso cayó un 10% y volvió a la zona de $300. Nosotros venimos mencionando el hecho de mirar el rango entre 280 y $300. Meta fue el caso opuesto a lo que fue Amazon y Microsoft. El flujo de caja libre se desplomó un 91% por las inversiones. Las ganancias por acción vinieron por debajo y la guía de ventas fue más débil. El mercado se está poniendo nervioso porque ahora no estaría logrando monetizar esa inversión que tiene en lo que es la inteligencia artificial. Igual, a mi criterio, un sobrecastigo muy grande. Cayó entre un 8 y un 10% y volvió a la zona de 530, 550, donde ya había rebotado unas semanas anteriores. En cuanto es la de múltiplos más atractivo, o sea, en cuanto a la capacidad de retorno que tiene si volviera a llegar a sus máximos históricos, es la de mayor atractivo y por múltiplos también tiene unas 17 veces ganancias proyectadas. Esto acá hay un debate o abre un debate a si es una oportunidad actualmente o si habría que esperar para ver si esta estrategia que se está aplicando el día de mañana va a generar resultados o ingresos. A mi criterio, me parece que podemos estar frente a una oportunidad, lo que no quiere decir es que estos rebotes se generen automáticamente, sino que puede ser para largo plazo. En el caso de las energéticas, bueno, presentó balance de Chevron, que vino con ingresos muy sólidos, obviamente por el aumento también en la cotización del petróleo, y ExxonMobil decepcionó levemente con una caída del 2%, lo mismo ocurrió con Visa, pese a superar sus estimaciones. El otro punto importante que veníamos a hablar es el de la Reserva Federal. La Fed mantuvo la tasa de interés entre el 3,50 y 3,75, pero con una decisión dividida. ¿Esto qué quiere decir? Que de los 12 funcionarios que votaron, 9 votaron a favor de mantener la tasa y 3 votaron por subirla 0,25%.
El comunicado que hizo en este caso Kevin Walsh fue totalmente breve. Es un tipo de economista totalmente diferente a lo que veníamos acostumbrado con Powell, y en este caso remarcó que eh, su, su diálogo con la prensa no va a permitir ver hacia futuro cuáles son las decisiones que van a tomar, sino que van a actuar en base a lo que el mercado vaya diciendo. Tras el anuncio hubo un retroceso importante el miércoles por la tarde que luego se logró recuperar el jueves. La reunión dejó ciertas dudas de cara a septiembre. Antes de la reunión, el 80% esperaba una suba. Ahora la probabilidad de suba de tasas para la próxima reunión bajó a un 60% y hay un 40% que sostiene que se va a mantener. Un rasgo de este estilo de Walsh es que habla muchísimo menos, como mencionamos anteriormente. Además, reafirmó que la meta de inflación es del 2% y que no hay otra meta, pero abrió la puerta a cambiar a partir de enero la medida de inflación preferida, el PCE, por una medida trimestral o similar, algo que el mercado va a seguir de cerca. Básicamente quiere cambiar la forma o la fórmula que se está utilizando para tomar o medir la inflación. Otro de los temas que se viene hablando mucho en estos casos es qué pasa con la parte de semiconductores. En este caso hay posturas contrapuestas. Si bien hubo un fuerte rebote durante los días de esta semana, donde acciones como Micron o SanDisk llegaron a subir entre un 18 y un 25% más o menos, veníamos de retrocesos importantes entre el 40 y el 50%. Piensen que estos tipos de activos son de alta volatilidad, entonces este tipo de subas y bajas, aunque parezca grandes porcentajes, son comunes en estos tipos de activos, por eso es un perfil para, perdón, un tipo de activo para no cualquier tipo de perfil. Hay posturas contrapuestas, hay ciertos inversionistas como Michael Burry, perdón, que shortean apostando a que se terminó el ciclo de los semiconductores, y hay otros que justamente opinan todo lo contrario y que son perfiles eh, para un largo plazo, pero con un perfil muy agresivo. En el caso de otro de los temas fundamentales es respecto a Medio Oriente y el petróleo. Si bien el petróleo, bueno, había tenido un repunte muy importante cerca de la zona de $90, posterior a eso bajó durante los primeros días de la semana a unos $80 más o menos el barril, pero bueno, luego se reavivó a partir de entre jueves y viernes de esta semana, se reactivó justamente estos ataques o esta escalada en el conflicto, lo que hizo que el crudo vuelva a la zona de $90, quedando básicamente sin ningún tipo de modificación. Y es un tema muy importante porque esto genera un impacto en la inflación global y también en la política monetaria de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se desencadena este conflicto? Aunque ya lleve largo trecho, es muy importante para esas dos cuestiones, para la inflación global, pero también para la política monetaria de Estados Unidos. Bueno, para cerrar con este video del mercado internacional, en cuanto al resumen de la semana, vamos a ver los activos que mencionamos anteriormente. Vamos a ir por un lado, acá como lo tenemos en software, a Microsoft, donde, como podemos ver, fíjense la increíble vela que hizo esta semana, a partir de que presentó el balance, cerró igualmente cerca de una zona que supo ser anteriormente soporte. Vamos a ver si puedo. Ahí está. Cerró cerca de esta zona de soporte que podemos observar con estos últimos picos, así que habría que ver si a partir de esto se va a generar una toma de ganancias o si por defecto va a continuar la suba. Como bien podemos observar acá, fíjense que en este piso había llegado a tener un retroceso superior al 35% de sus máximos históricos. Bueno, con esta suba importante tuvo más de un 15 a 17% de recuperación. Todavía le queda un tramo hasta llegar a sus máximos, un recorrido de más o menos un 16% en dólares. Todavía tiene mucho camino por delante, obviamente siempre tomando en consideración los dos máximos anteriores que tuvo. Esto en una visión diaria lo podemos observar, que esto es un movimiento importante. Fíjense cómo se posicionó por encima de la media de 200 ruedas semanales, perdón, diarias, con lo cual si se sostiene dentro o por encima de esta media móvil, implicaría un cambio de tendencia de largo plazo. Fíjense que normalmente cuando suele recuperarla tiene procesos prolongados de suba. Esto va
desde marzo del 2023 hasta, fíjense que la volvió a perder recién en enero del 2025. Son prácticamente 2 años de suba interrumpida por correcciones y por toma de ganancias, como corresponde en todos los movimientos, pero fíjense que es importante cuando supera esa media móvil. Bueno, acá estaríamos posicionándonos, como podemos observar, acá por encima de esta misma, bueno, habría que ver si se sostiene en los siguientes días y semanas. Los indicadores, por el momento, bueno, el RSI está bastante saturado, fíjense que superó acá la línea punteada, por encima de los 70 puntos. Bueno, el MACD también está al alza, pero bueno, ya se encuentra en una zona bastante elevada, se podría decir. Fíjense que acá, si lo podemos marcar, fíjense que esta parte de acá suele ser un momento donde el MACD pega un retroceso. Entonces, bueno, habría que ver cómo continúa estos días. Por otro lado, también habíamos hablado para que puedan observar justamente la volatilidad de estos activos. Fíjense, MU, en este caso, fíjense la suba prolongada que veníamos teniendo desde marzo hasta la actualidad. Bueno, había tenido un retroceso, como lo mencionamos anteriormente, desde su máximo anterior de un 40% medido en dólares, rebotando sobre esta media de 100 ruedas. Realmente yo no sé, fíjense que no pudo superar a las medias de corto plazo de 11 y 20 ruedas, por lo cual yo no sé si este rebote es justamente una continuidad de la caída, donde tranquilamente podría llegar a ir a buscar la zona de la media de 200 ruedas. Si tiramos un Fibonacci, fíjense que también se ajusta mucho al 0,18, que es una zona muy importante de rebote, por ende habría que evaluar en esta semana si se genera este retroceso que mencionamos anteriormente. Lo que sí, el MACD, fíjense que está en una zona muy baja, hacía tiempo que no estaba, perdón, sí, el MACD, y el RSI también se encuentra en una zona bastante baja, con lo cual puede haber un rebote o puede continuar este rebote. Habría que ir evaluándolo en estos días, pero bueno, es para un perfil muy agresivo, porque bueno, como ustedes pueden corroborar, en el lapso de, esto fue el 25 de junio, hace unas semanas atrás, a la actualidad cayó un 40%. Son grandes las caídas como también las recuperaciones que tiene. Por otro lado, habíamos hablado de Meta y cómo disgustó su balance, se puede observar. Fíjense que igualmente no pierde este canal bajista que viene transitando desde agosto del 25. Fíjense cómo frenó justo dentro de ese canal, con lo cual acá habilita mínimo a un rebote. Fíjense, está ahí justo sobre esta línea de tendencia. O este, perdón, este canal en realidad. Así que podríamos tener un rebote, pero bueno, la verdad que acá habría que esperar y ver cómo repercuten estos resultados. Lo que sí, si uno va de largo plazo, me parece que son buenos momentos para ir acumulando este tipo de activos que yo creo que a largo plazo son pilares. Así que bueno, con esto vamos cerrando lo que es la parte de mercado internacional.